Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a dar una pequeña introducción a lo que son los servidores de base de datos basados en MySQL, ¿ya? Algo así muy simple, ya, porque en verdad bases de datos da para un semestre entero, un tema muy amplio que se ramifica mucho. Entonces acá, para poder acotar, la idea es poder entender el concepto, más que nada, y poder hacer un caso práctico el cual se pueda aplicar en distintos proyectos de ustedes. Bien, entonces el contexto va a ser así. ¿Ya? Nosotros vamos a tener un computador cliente, ya que vamos a suponer de que es este equipo donde estoy transmitiendo. Y también voy a tener un servidor HTTP, ¿ya? Por ejemplo, un champ, ya que abre el puerto 80 para poder servir páginas web, ¿ya? Y también vamos a tener de forma paralela un servidor de bases de datos, ¿ya? O sea, fíjense en este esquema. Tenemos el computador, ¿cierto? Nuestro computador, el cual se va a comunicar a un sistema base de datos en un servidor que va a trabajar en este caso en localhost 127.0.0.1, que va a trabajar en su puerto por defecto, que es el 3306 de TCP. Vamos a gestionar las bases de datos ya sea con dos alternativas, una que se llama phpMyAdmin, la otra Navicat. Y para poder poblar los datos de la base, ya vamos a poder agregarle información, agregarle registros en la tabla, vamos a trabajar con Python, ¿ya? Y para poder visualizar algunos datos, o al menos lo que es el phpMyAdmin, tener el servidor HTTP, ¿ya? Entonces comencemos, fíjense, vamos a tener el computador y dos servidores, uno HTTP y un MySQL. Y para eso vamos a poder usar los queries que se llaman select e insert. Se llama query a la sentencia, a la instrucción, ya de consulta a la base de datos, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro mapa general. Bien, entonces para eso primero hay que bajar el champ, hay que instalarlo. Una vez que instalas el champ, ya nosotros vamos a tener su instalación. Bueno, acá yo la tengo en C-Champ, o sea, lo tengo en C2 puntos, ¿ya? Y bueno, recuerden que en el htdocs es donde nosotros tenemos la carpeta para poder alojar nuestras páginas web. Ya si esto fuese un sistema Linux, ya estaríamos hablando de que estas se guardan en var www, la ruta cambia. Entonces, fíjense, tengo acá, tengo C, voy al champ, ya, y acá lo tengo, acá está el htdocs, ¿ven? Perfecto. Entonces, dentro del champ nosotros tenemos este ejecutable que corresponde al champ control. Con eso tú puedes prender a apagar servidores dentro de tu máquina local. Entonces ese yo ya lo tengo acá corriendo, y fíjense que yo acá estoy corriendo dos servicios. Estoy ejecutando Apache, que corresponde al servidor HTTP, ¿ya? También tengo corriendo el MySQL, es decir, tengo dos puertos abiertos en este momento en mi computador, ¿ya? El 80 y el 3306. Entonces uno va a servir página web y el otro base de datos. Ahora, dentro de la instalación del champ viene por defecto el MySQL. Para poder acceder a MySQL nosotros vamos a trabajar con un software llamado el phpMyAdmin. Entonces el cual lo tengo acá, que se lo voy a mostrar en un momento. Entonces tengo acá mi navegador, ¿cierto? Y yo simplemente voy a la dirección de localhost al 127.0.0.1 slash phpMyAdmin. Ya yo acá lo tengo instalado por defecto, ya con usuario root y sin contraseña. Ya obviamente ahí tienen que agregarle mayor seguridad, esto es solamente para fines de prueba. Y una vez que tú entras ya al phpMyAdmin, esta es la visión general, ya. Imagínense, es una página web la cual te permite administrar las bases de datos, ya sea crearlas, agregarle registros, borrarlas, etcétera, ¿ya? Entonces, primero entendamos un poco la cosa. Tenemos una base de datos. La base de datos puede tener múltiples tablas, ¿ya? O sea, puedo tener la base de datos ejemplo, y dentro de la base de datos ejemplo puedo tener la tabla datos, ¿ya? O test, o labundo, ¿ya? Entonces tenemos que una base de datos puede tener más de una tabla, ya, eso es importante. Entonces fíjense acá, estas son todas las bases de datos que tiene mi MySQL. Ojo, el MySQL puede tener múltiples bases de datos, y las bases de datos pueden tener múltiples tablas. Entonces, para fines de explicarle esto, ya voy acá a mi base de datos ejemplo. Y en la base de datos ejemplo yo tengo mi tabla de datos, ¿ya? Y en la tabla de datos yo tengo dos columnas, ¿ya? Una que es para el tiempo y el otro que es para un valor. Fíjense, el ejemplo lo vamos a hacer así. Que tengo una columna llamada timestamp, ¿ya? Y otra que se llama valor.
¿Ya? Entonces una cosa importante de las bases de datos es que cuando tú creas la tabla, ya tienes que especificar con qué tipo de datos estás trabajando, si con números, si con textos, con strings, con fechas, con booleanos, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con una variable llamada timestamp, ¿ya? Que justamente guarda fechas y horas, y el valor va a ser un varchar, ¿ya? O que puede ser un entero, puede ser un string, ¿ya? El varchar corresponde como una variable, ¿ya? Que se puede ir adaptando, ¿ya? Es simplemente una variable genérica, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer así. Vamos a crear una tabla dentro de la base de datos ejemplo, la cual va a tener un, un campo que va a ser para guardar el tiempo, la fecha y la hora, y el otro que va a ser para guardar un valor. Y esa cosa se pide mucho en los trabajos, por ejemplo, porque con esto vais a poder hacer históricos. Imagínate que, por ejemplo, que tenés un Arduino con un sensor, ¿cachai? Y lo tenéis conectado al compu, una Raspberry o lo que sea, ¿ya? Y tú tienes que ir registrando los valores, por ejemplo, ir registrando el valor de temperatura, de presión, de luz, de lo que sea. Entonces MySQL te permite justamente almacenar los datos. Ya, perfecto, igual esto nosotros podríamos guardarlo en un CSV o en un archivo de texto, pero el problema de los archivos de texto es que te permiten que un solo usuario lo abra a la vez. Entonces si esto lo voy a hacer para que varios usuarios lo monitorean, ya vaya a estar con limitaciones, ya si trabajas directamente con archivos de texto. En cambio, los sistemas de bases de datos, como por ejemplo MySQL, Access o Postgres, ¿cachai? Todos estos sistemas de bases de datos son multiusuarios, o sea, tú agregáis los datos a la tabla, ¿ya? Y múltiples usuarios los pueden consultar a la vez. Es como por ejemplo funciona Mercado Libre o portal inmobiliario, ese tipo de cosas, ¿ya? Esa es una de las principales ventajas. ¿Por qué no trabajar con el archivo aislado y por qué sí con un sistema de bases de datos? Entonces, aparte de todo esto trabaja bajo TCP/IP, ¿cierto? Dentro de una red. Entonces vamos a crear esta tabla. Ya acá yo ya la tengo creada en verdad, la tengo como tabla de datos. Fíjense si yo voy a este botón que se llama examinar. Yo acá tengo mis columnas que son timestamp y valor, ya tengo acá la marca de tiempo y tengo un solo valor, en las cuales puedo editar o puedo borrar, ya, pero mira, volvamos a la base de datos ejemplo y voy a crear una segunda tabla. Fíjense, tengo la base de datos ejemplo y la tabla de datos, ¿cierto? Voy a crear entonces, donde dice crear una nueva tabla en la base de datos, le voy a poner datos 2. O ya, pongámosle Néstor, no, Néstor. ¿Y cuánto número de campos? Ya pongámosle 3, que son las columnas totales que va a tener. O sea, tú antes de empezar a meterle datos a esto, tenés que pensar cuántas columnas necesitáis y qué tipo de datos vais a trabajar, ¿ya? Entonces le ponemos, en este caso, continuar, ¿ya? Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, esto puede ser, qué sé yo, puede ser, no sé, dato 1, esto puede ser dato 2, dato 2, dato 2 y puede ser dato 3. ¿Ya? Entonces por defecto viene en el varchar, ¿cierto? Que esta variable que es como genérica, ¿ya? Pero tú ahí podías acotarlo. Que puede ser, ¿cuáles son las que se usan generalmente? Puede ser el float o el double, que son números con decimal. Tienes el date para fechas, tienes el entero para número entero, big int para números enteros grandes, los enteros largos, el timestamp justamente para lo que son fecha hora, ¿ya? Y ahí, bueno, en verdad hay un montón de otras variables, pero generalmente se trabaja con las más básicas, ya, o sea, por ejemplo, ya pongamos acá timestamp, ya, y le voy a poner tiempo y le voy a poner acá medición o sensor 1. Una cosa importante, si bien los últimos sistemas de base de datos permiten el espaciado, ya yo les recomiendo que el nombre de las columnas no lleven espacio, ya, o si tienen un espacio le pongan un guión bajo. Esto es para efecto después conectar esto con Python, ya, entonces cuando tienen un nombre de campo con espacio pueden haber problemas. Entonces le voy a poner acá tiempo, sensor 1 y no sé, o sensor 2. Sensor 2. Ya, entonces con eso yo lo que estoy haciendo es crear una tabla en blanco, una tabla en blanco la cual se va rellenando, ¿cierto? A partir de queries o consultas las cuales van a decir, ya, perfecto, agrega el registro con la fecha, el valor del sensor 1 y el valor del sensor 2 y los vaya agregando, ¿cachai? Entonces, y eso ya es pega de Python, no es pega de Arduino, no es pega de Raspberry, ¿cachai? Acá simplemente estamos fabricando el sistema de almacenamiento, ¿ya? Dentro de un servidor de una red. Entonces acá, bueno, el tiempo lo dejamos como timestamp, sensor 1 como varchar, si quieres dejarlo como entero como double, ya eso a gusto de cada uno, ya, yo lo dejo generalmente a varchar. Y hay que especificar también las longitudes, o sea, en este caso, ya, vamos a ver si me la toma sin definir por defecto. Le pongo grabar, me dice, esto es no es un número, ¿qué cosa? Ya, el varchar. Una cosa que tienen las bases de datos es que tenéis que especificar la longitud del campo, o sea, de la columna. Bueno, los timestamps son por defecto, ya eso ya se cacha
tiene que medir, pero por ejemplo los datos de los sensores, no sé, yo le pongo generalmente 10 o 20. Ya, mira, en tablas chicas no hay problema, le voy a poner 10 y 10, que van a ser como ya columnas que van a permitir números de hasta 10 dígitos. Eso no es problema hasta que la tabla se pone muy grande. Cuando la tabla se pone muy grande y muy pesada, ¿cachai? Si tú defines un valor muy grande en el ancho de la columna, la base de datos va a pesar mucho. Ya entonces por eso te da la opción de poder definirlo. Ya, pero en bases chicas en verdad da lo mismo. ¿Ya? Por eso son como variables genéricas, tamaño 10 y un timestamp. Entonces ahí después le pongo grabar. ¿Ya? Y con eso se creó la tabla. ¿Viste? Entonces, con eso tengo una tabla que tiene tiempo, sensor 1 y sensor 2. Así es como se crea una tabla desde el PHPMyAdmin. Ya, hay otra forma, ya, otro software que yo utilizo generalmente que se llama el Navicat, ya. Entonces, tengo acá una versión light, ya la estoy ejecutando ahora, la versión del Navicat. Esperemos que esto abra. Ya, voy a quitar esto de ahí. Y ahí está el Navicat, ¿viste? Entonces el Navicat, la gracia que tiene es que es un software, ya en este caso yo tengo la versión para Windows, la cual se conecta a la base de datos y hace las veces de PHPMyAdmin, solamente que el Navicat es un software ejecutable, instalable, un .exe, y el PHPMyAdmin es una página, ya, pero las dos hacen exactamente la misma pega, ya la misma función. Entonces fíjense, acá yo tengo ejemplo, tengo la tabla, ya datos, le tengo que poner acá actualizar, refresh, y ahí apareció la tabla que creamos recién, ¿viste? La tabla Néstor. Entonces ahí no tiene una llave primaria, pero fíjate que te aparece justamente una especie de Excel en blanco donde tú puedes irlo rellenando, ¿vale? Entonces así es como vamos a partir este experimento. Luego pasamos a la segunda etapa. Tenemos que rellenar datos en esta tabla. Bueno, en verdad voy a trabajar con la tabla de datos que la tenía hecha de antes, ¿ya? Que solamente tiene timestamp y valor, pero fíjense que timestamp sigue siendo una variable tipo timestamp de marca tiempo y tengo valor, ya que va a ser un varchar 10. Para poder hacer esto vamos a trabajar con Python. En este caso yo estoy trabajando con Python 3.6, puede ser 3.8, pero lo importante es que sea un 3.x, ya porque el 2.7 ya quedó obsoleto, ya entonces ya prácticamente no se está utilizando. Entonces fíjense, vean este código. En este código ya se trata justamente para poder probar dos funcionalidades básicas de una base de datos. Lo que es mostrar el contenido en una tabla y lo que es insertar un contenido en una tabla dentro de un servidor de base de datos. Entonces, como lo estaba mostrando acá, vamos a trabajar con el select, que es el que muestra, ¿cierto? Y el insert es el que agrega registros. ¿Qué cosas podéis agregar? Datos de sensores, no sé, cuentas de usuarios. Si querías hacer un sistema de autentificación que te pregunte usuario password, podéis guardarlo en MySQL, ¿cierto? Y se puede hacer un montón de cosas, ¿ya? Es una herramienta bastante poderosa. Ahora, MySQL tiene su nueva versión que se llama MariaDB, el mismo creador, entonces, pero en rigor es lo mismo, solo que con otro nombre. Bueno, explicando el código en Python, ¿ya? Lo importante acá es que nosotros tengamos instalada la librería MySQLDB, esta librería que ustedes están viendo acá. Para poder hacer esto va a depender de la versión. Si estáis trabajando en Python 2.x tenéis que hacer un pip install MySQL Python, y si estáis en 3.x pip install MySQL client. Ya, acá yo ya lo tengo hecho. Ya, fíjate, yo simplemente abro un CMD, pero como administrador. O sea, yo voy a Windows R o ejecutar y le pongo cmd/admin para poder tener privilegios de administrador. Voy a la carpeta Python, en este caso yo lo tengo en Python 3.6 scripts, por ejemplo, ya puedo volver con c punto, ya ahí estoy en la raíz. Después voy a cpython 3.6, fíjate, rellené con el tab. Luego voy a la carpeta scripts, ya, y acá dentro de la carpeta scripts yo voy a tener, si le hago un dir, ya, yo voy a tener una aplicación, dir p asterisco, dirp.exe, ahí sí. Ya, hay una aplicación que se llama el pip. ¿El pip qué significa? Es simplemente un instalador de librerías de Python, ya las que no son nativas. Entonces la librería, por ejemplo, la random, ¿cachai? La math o la sys, esas ya vienen por defecto en el núcleo de Python. Pero la MySQL no viene en el núcleo de Python, entonces tenéis que instalarla de forma externa. Para poder instalar librerías de forma externa tú usas el pip, ¿ya? Entonces acá yo ya tengo el comando, ya sería pip install MySQL client. Ya, entonces si lo ejecutáis, bueno, yo ya lo tengo ejecutado. Generalmente te dice actualice el pip si tenía una versión antigua de Python. Ya, yo ya lo tengo instalado, entonces me dice que el requerimiento ya está listo. Ya, pero en tu caso seguramente te van a aparecer unas líneas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, eso que aparece, ¿dónde lo tengo? Eso así.
Ya acá yo recién instalé la librería. Me aparece descargando MySQL Client y empieza a rellenarse y después te dice ya está instalado, ningún problema. Entonces, una vez que ya tenemos instalada la librería, ¿cierto? Al hacer el import MySQLDB no va a generar error. También estoy importando la librería sys para poder salir del programa, la time para poder sacar el tiempo del sistema, ¿cierto? Y poder guardarlo en el timestamp, y el datetime, ya que también trabaja con el time, lo que son los timestamps. Lo primero que tenemos que hacer es justamente poder conectarnos a la base de datos. Ya para poder conectarnos a la base de datos, ya que es lo que dice este párrafo acá, ya tú tienes un comando el cual es mysqldb.connect, ya, y que tiene 4 argumentos. El primer argumento es la dirección del servidor de base de datos, que en este caso es localhost, es decir, voy a trabajar con la 127.0.0.1, pero si tú tenés tu servidor de base de datos en algún hosting externo o en una Raspberry, tú tenés que especificar la dirección, ya sea el nombre de host para poder resolverlo con un DNS o una dirección IP directamente, la cual va a apuntar al servidor MySQL. Ya, entonces, como yo les comenté, acá lo tengo con parámetro estándar, ¿cierto? Por defecto root sin password, ya que en este caso sería root sin password, que sería el segundo y tercer argumento. Y el tercero es la base de datos en la cual tú te vas a conectar. Yo mediante phpMyAdmin, recuerden que fabricamos la base de datos llamado ejemplo, ya, la cual en este momento de esta grabación tiene dos tablas, una que se llama datos y otra que se llama Néstor. Yo voy a trabajar con la tabla de datos. Entonces, para eso, ya esto es lo primero, ¿cierto? Poder conectarte a la base de datos. Luego, yo acá estoy definiendo una función mediante el def de Python, que es simplemente guardarlo en una caja negra llamada timestamp sin argumentos, tal de que obtengo el tiempo del sistema y lo devuelvo como un string, por así decirlo. Fíjense. Ya, yo acá simplemente capturo el tiempo, ¿cierto? Le doy un formato, lo printeo, lo muestro y lo devuelvo como una variable. ¿Ya? Y eso es siempre y cuando llame a la función timestamp, que retorna el valor, ¿cierto? Con este string que me va a permitir tener la marca de tiempo, la cual voy a subir a la base de datos y se la voy a pegar junto con el valor que yo estoy mostrando en mi sensor. ¿Ya? Luego tenemos el mostrar tabla. Ya el mostrar tabla usa el primer query. Ya recuerden, acá solamente vamos a ver dos queries de prácticamente infinitos queries, ¿cachai? O sea, tenemos los más básicos que son el select y el insert. Ya el query, recuerden que son las consultas sobre la base de datos. Pero esto es mucho más amplio, o sea, tú puedes hacer select que tengan filtros, ¿cachai? Que estén filtrados por fecha, ¿cierto? Por parámetro de búsqueda, un montón de cosas. Esto, como les dije en el comienzo del video, es solamente introductorio. Hay videos mucho más profundos de este tema y esto es solamente para que cachen más o menos de qué se trata el MySQL. ¿Ya? Entonces, tengo el def mostrar tabla, que lo único que va a hacer simplemente me va a mostrar la tabla de datos. ¿Ya? Entonces, yo primero creo un cursor. Es un objeto el cual me permite interactuar con la base de datos MySQL. Ese va a ser el cursor. X igual de cursor. Podéis ponerle el nombre que queráis. ¿Ya? O sea, yo lo llamé X como una variable. Después empieza el query, ¿cierto? El query o el query, que sería en este caso la consulta, que yo estoy haciendo select asterisco from datos. ¿Qué significa eso? Select es que ya te conecté a la base de datos, seleccionáis una de las bases y una tabla en particular. En este caso yo estoy seleccionando datos. Y estoy seleccionando todos los datos de la tabla de datos, que está en mi base de datos llamada ejemplo. ¿Viste? Entonces con eso yo voy a abrir la base de datos, o sea el ejemplo, en su tabla de datos y voy a mostrar todo su contenido. Lo voy a volcar como variable Python y lo voy a mostrar en su salida, en su output. ¿Ya? Entonces ejecuta el comando, vamos a tener que una vez que ya está definido el query, ¿cierto? Lo ejecuto x.execute query, ¿ya? Y data igual x.fetchAll. Eso es simplemente como para finalizar la parte de la adquisición del dato. ¿Ya? Ahora, igual podéis ponerle filtro, o sea, por ejemplo, podéis ponerle acá un comando where, ¿cachai? Where, ¿dónde? ¿Cierto? El parámetro likes tanto. Entonces con eso tú puedes, a partir de toda tu tabla, ponerle parámetros de búsqueda. Por ejemplo, lo que pasa en Mercado Libre, tú pones un parámetro que estáis buscando y a partir de todo ese gran data, ¿cierto? Que está guardado en la base de datos, tú seleccionas solamente una porción de interés, ¿ya? Y eso se puede hacer con el select, ¿ya? Y con el comando where y el like, ¿ya? Que serían los que van en esta parte final. Pero esto es solamente algo introductorio. ¿Ya? Una vez que yo obtengo esos datos, ¿cierto? Lo guardo en una variable llamada data, que es esta variable que ustedes ven acá, ¿ya? Y después yo recorro, porque me los va a tirar como tuplas, como una matriz, por así decirlo. Entonces yo voy tomando el row 0 y el row 1. Ya recuerden que si esto está como un arreglo de una matriz, están los corchetes y el índice.
¿ya? Y los transformo en string, porque por ejemplo a veces hay algunas variables que son números, ¿cierto? Otras que son timestamp, y Python en su print requiere strings. Entonces tenemos que transformar ese valor de la base de datos a un string. Por eso acá, for row in data, o sea, para cada dato dentro de mi conjunto de datos, ¿cierto? Yo voy a tomar el row 0, el row 1, ¿cierto? Los convierto a string, ¿cierto? Y les pongo un tabulador concatenado. Ya ese slash t es simplemente un tab, tal de que me aparezca ordenado, ya porque si le pones un espacio, según el largo te pueden quedar como un poco desordenado. En cambio, si le pones el slash tab, te queda como dos columnas. Ahora, con eso ya estaríamos mostrando los resultados. Ahora tengo otra función que se llama agregar datos. Acá también vuelvo a crear un cursor, pero con esto yo voy a insertar un dato dentro de la tabla. Entonces, el query para poder insertar un dato dentro de la tabla MySQL sería como insert into el nombre de la tabla, ¿ya? O sea, en este caso sería datos, ¿ya? O sea, en este caso sí es la tabla datos dentro de la base de datos ejemplo, ¿ya? Y especifico las columnas que yo quiero rellenar, ¿ya? O sea, columna 1, columna 2, columna 3, y después le pongo values, ¿ya? Los valores que van a ir dentro de esos campos que yo especifiqué recién. Entonces, como en la tabla de datos solamente tengo el timestamp y el valor, ¿cierto? Yo tengo que trabajar solamente con dos variables. Entonces, para eso ya voy a definir acá un valor igual 100 puesto a mano, ya, pero en esa línea en particular es donde tú puedes conectarlo con otra cosa. Podéis conectarlo con puerto serie para poder adquirir un dato desde un microcontrolador, o podéis conectarlo con otro servidor TCP, ¿cachai? Que te va a llegar un dato por MQTT, por ejemplo. Imagínate MQTT MySQL, completamente factible. Ya, o sea, es la parte de la adquisición del dato, pero para simplificar todo este sistema yo lo estoy modularizando, ¿ya? Y acá estoy metiendo el valor a mano, ¿ya? Pero en la práctica eso se conecta, ¿cachai? Con una fuente de datos para poder almacenarlo en la tabla, ¿ya? TS va a ser timestamp, la marca de tiempo. Fíjate que tiene acá unos paréntesis, los cuales llaman a la función que está más arriba, ¿cierto? Y te va a retornar la hora del sistema, ¿ya? Que sería eso de ahí. Entonces ya tengo los valores que voy a agregar en mi base de datos. Entonces con eso, ¿cierto? Yo formo el query. Ya tengo insert into datos, ¿cierto? Que es la tabla de datos que está dentro de la base de datos ejemplo, con mis dos parámetros, mis dos columnas que son timestamp y valor, los valores, ¿cierto? Que son estos dos que están acá. Y ahí esta parte es como para enredarse un poquito. ¿Por qué? Porque acá tú tenés comillas dentro de comillas. Ya, o sea, como si tú tenés que hacer un print con que ya trae comillas, ¿cierto? Que encierra todo el mensaje a mostrar. ¿Cómo tú vas a hacerle un print a unas comillas, ¿cachai? Imagínate, tú querías imprimir comillas, ¿cachai? Pero el print ya trae comillas. Pero al ponerle la comilla al centro, ¿cachai? Te cierra la otra comilla. No sé si se entienda un poco. Se llama comillas dentro de comillas. Para poder imprimir una comilla dentro de un print que ya trae las comillas que abren y cierran, ¿cierto? Tú le antepones un slash, un backslash, esta raya de ahí. Entonces eso de ahí significa que yo voy a printear la comilla y no va a ser una comilla de operación propia del print. Entonces lo único que estoy haciendo, ¿cierto? Es encerrar el parámetro de timestamp, ya la marca de tiempo. ¿Por qué? Porque esta trae espacios. Ya recuerden lo que le había comentado de los espacios anteriormente. Entonces si la variable que tú quieres meter en la base de datos contiene espacios, ¿cierto? Tenéis que encerrar ese valor dentro de comillas. Pero como estoy metido en un print, ¿cierto? O en una variable, ¿cierto? Tengo que usar estos quotes in quotes o comillas en comillas que se llaman. Perfecto. Entonces con eso yo estoy formando esto de acá arriba. Values, valor 1, valor 2, valor 3, qué sé yo, y después cierro. Entonces yo estoy especificándole como primer valor TS, que corresponde al timestamp, ¿cierto? La hora del sistema. Y el valor que yo lo puse a mano con un número 100, ya que, pero que puede ser el valor de un sensor particularmente. Y una vez que tengo ese query, ¿cierto? Yo lo printeo, lo muestro por el output de Python y después lo ejecuto. Es decir, efectivamente yo mando el query al servidor de MySQL, lo ejecuto con esos datos para que los datos se guarden. Ya y posteriormente estos datos puedan ser consultados. Y después finalmente cierro el curso. Ya, entonces recuerden que todo lo que está, pues que pertenece al def agregar datos tiene que ir con estos idents, ya que son como las tabulaciones, los espacios hacia la derecha, que vienen a reemplazar las llaves del C++, ya, o las llaves del Java, o todo eso que era, no sé, el nombre de la función abre llave, cierra llave, todo lo que está dentro, ya en Python no está, sino que son estas tabulaciones, ojo con eso. Y acá tengo mi main, que es lo que se va a ejecutar, son las llamadas a las funciones. Por ejemplo, tengo el mostrar tabla, ¿cierto? Que va a llamar a esta función.
ya para ver el contenido actual de la tabla. Luego voy a tener el agregar datos, ¿cierto? El que agrega el dato mediante la sentencia insert. Cierro el cursor, cierro la base de datos, ¿cierto? Y salgo del sistema. Así de simple. Entonces, primero veamos qué tenemos en la base de datos. Ya, tengo acá timestamp y valor, ¿cierto? ¿Cuántos registros tengo? Ya en este caso, ya voy a ir a examinar. Ojo, acá en el PHP MyAdmin, en la sección examinar, ya fíjense que yo tengo un solo dato. Tengo este timestamp y tengo este valor. ¿Ya? Si esto yo lo reviso con el Navicat, ¿cierto? Que sería mi alternativa para poder revisar esto. Voy a datos, ¿ya? Y me aparece acá justamente el timestamp y el valor. ¿Ya? Entonces, la gracia ahora es agregar una segunda columna a esto que ya existe. Entonces para eso voy a ir a Python, ¿cierto? Esto que está acá y lo voy a ejecutar. Pero le voy a cambiar el valor, cambiémoslo a 200 como para diferenciarlo del registro que ya existe. Entonces le voy a poner Go. ¿Ya? Y fíjense, ¿qué fue lo que hizo primero? Primero me mostró lo que ya existe, ¿cierto? Y acá me está mostrando en este caso el timestamp. ¿Ya? Y acá está formado el query. Fíjense que me dice insert into datos, ¿cierto? Con timestamp valor, los valores de 2020 de 0920 a la hora y el valor correspondiente que yo le especifique a mano, pero que puede ser perfectamente un sensor. Ya, entonces con eso tiene la ventaja que ya se subió al servidor de MySQL, ¿cierto? Ya se agregó porque no me arrojó ningún error. ¿Ya? Y dentro del PHP MyAdmin, ¿ya? Si yo vuelvo a abrir mi base de datos, ¿ya? Y voy acá a examinar, ya esta parte que está ahí, se van a dar cuenta que ahora me aparece, me figura el valor que Python agregó al servidor de base de datos MySQL. ¿Ya? Y por otro lado en Navicat, ¿cierto? Si yo acá tiene que haber como un refresh, ¿ya? ¿Dónde está el...? Ahí está el refresh. Me aparece justamente el otro registro, ¿viste? Entonces con eso se entiende más o menos cómo funciona ya la interacción entre el champ, MySQL y Python. ¿Ya? Y eso, ojo, es escalable. O sea, tú puedes hacer sistemas mucho más vistosos para ver la base de datos, ¿cierto? Con jQuery, por ejemplo. O también puedes integrarlo con MQTT, con otros protocolos. Entonces esta cuestión se puede expandir a muchas cosas. Entonces esto es solamente una pieza de rompecabezas explicado de una forma muy reducida, ¿cachai? Muy sencilla, solamente me limité a dos queries y como les digo, esto es para un semestre entero, ¿ya? Pero es lo funcional, ¿cachai? Es lo básico y es lo que principalmente te pueden pedir en alguna pega, alguna práctica o todo eso. Así que eso, ya chicos, si tienen alguna duda, cualquier cosa, mi correo nestor.palominos@gmail.com. Espero que se haya entendido. Un abrazo, nos vemos, hasta luego, chao.